Bueno, en este capítulo voy a hablar de lo que es un ecosistema, pero antes que nada, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia estos ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es una interacción entre seres vivos y el medio ambiente, lo que los rodea. Entonces, los seres vivos vienen a ser ese sistema en la cual tenemos comunidades, por ejemplo, leones, gacelas, tigres, peces en un medio ambiente acuático, peces, halcón, etcétera. Son los seres vivos de orden superior, ¿sí? Ahora, esos seres vivos solitos no pueden subsistir. Necesitan un suelo donde pisar, donde habitar. Necesitan de luz, agua, temperatura, presión. Así que eso constituye, ¿sí?, el medio ambiente, el cual está compuesto de factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos, la palabra bio significa vida. Así que biótico significa componentes vivos de un ecosistema. Por ejemplo, plantas, algas, insectos, microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Así que los seres vivos estamos rodeados de todos esos microorganismos, de plantas, de algas, de insectos. Estamos rodeados de todo eso. Son muy importantes para el ecosistema. Sin ellos no podemos vivir, ¿sí? Las plantas son importantes, ¿por qué? Porque ciclan, ciclan el dióxido de carbono, ciclan el carbono. Además que liberan oxígeno. Y nosotros, los terrestres, respiramos oxígeno del aire. Los factores abióticos, el agua. El agua es muy importante para todos los seres vivos. Sin agua no podemos vivir. La roca que conforma la Tierra mediante la meteorización. El aire. El aire es una mezcla de gases. 20% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el 2% restante tenemos vapor de agua y gases contaminantes, CO2, óxidos de nitrógeno, etc. Luz. Bueno, al hablar de luz, yo me refiero aquí a lo que es el sol, ¿sí? Luz solar, ¿sí? Es muy importante para la vida ya que mantiene la temperatura de la Tierra. ¿Sí? Provee a la Tierra de energía térmica, es muy importante para la vida. Presión, también es muy importante. Presión y la temperatura. ¿Ok? Entonces el ecosistema es todo eso. Al hablar de ecosistema y de interacciones, también nos referimos a los niveles tróficos. Los niveles tróficos son tres. Son productores, consumidores y descomponedores. ¿Cuáles son los productores? Los productores son los que producen alimentos, ¿sí? Son organismos autótrofos, que quiere decir la palabra autótrofo, que fabrican su propio alimento a partir de materia inorgánica. Por ejemplo, las plantas. ¿Qué hacen las plantas? Las plantas absorben energía solar, ¿sí? Se alimentan de nutrientes, de dióxido de carbono y agua, y producen alimentos, producen glucosa, producen oxígeno. Las plantas, las algas y algunas bacterias. Bacterias que hacen su papel de autótrofas, ¿sí? Es decir, hacen la fotosíntesis, como por ejemplo la cianobacteria, ¿sí? Plantas y algas, plantas en el medio terrestre y algas en el medio acuático, bacterias autótrofas también. Ahora vamos a los consumidores. Los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros consumidores, de otros animales o de productores, se alimentan de plantas, en el caso de los herbívoros. En consumidores tenemos tres tipos de consumidores. Los primarios, que son los herbívoros, los secundarios, que son los carnívoros, en las cuales podemos distinguir dos tipos de carnívoros: los predadores y carroñeros. Los predadores, por ejemplo, en el caso de un lobo y un zorro, son aquellos que cazan a su presa. Y los carroñeros son aquellos pues que se alimentan del cadáver ya cazado por otro animal. En el caso del cóndor, en el caso del gallinazo, ¿sí?, se alimentan ya del animal ya muerto. Y por último tenemos los consumidores terciarios. En este grupo estamos nosotros, los seres humanos,
ya que somos carnívoros superiores o los omnívoros. Por último tenemos los descomponedores. Si bien es cierto, está en el último puesto, pero no por eso es menos importante. De hecho, es el más importante, ya que los descomponedores se encargan de ciclar la materia. ¿Sí? Primero están los productores, ¿sí? Las plantas. Las plantas fabrican alimentos. Luego viene un herbívoro, se come a la planta. A ese herbívoro se lo come un carnívoro. Pero cuando todos ellos fallecen, mueren, pues ¿quién se los come? Entonces vienen los descomponedores, que se comen la materia orgánica, todo eso es materia orgánica, y producen materia inorgánica que es devuelta al suelo y nuevamente consumida por los productores, por las plantas. Entre los descomponedores tenemos el hongo. Los hongos son descomponedores, son heterótrofos. Los gusanos, por ejemplo, gusanos o lombrices, que se alimentan de esta materia orgánica y en sus heces botan materia inorgánica, es decir, ellos producen abono. Y las bacterias también son organismos muy esenciales, se comen la materia orgánica y liberan materia inorgánica, es decir, nutrientes, las cuales son aprovechadas por el suelo y por las plantas.